Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la perfecta comunión con el Espíritu de Dios. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hasta ahí nada más dejamos la escritura. Quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana un tema al cual he titulado ¿Quién es un siervo? Y en esta mañana vamos a mirar algunas características de quién es un siervo. En el libro de Romanos empieza Pablo diciendo de esta manera: Pablo, siervo. Es lo primero que él dice. Pablo se identifica como un siervo. Y buscando un poquito más de información, ¿qué es un siervo? Dice de esta manera, griego, en el griego significa doulos, siervo o esclavo a la fuerza. El término se aplica en general a todos los empleados, pero la referencia original era a los esclavos, hombres, mujeres y niños, que en el Imperio Romano y en gran parte del mundo antiguo eran la propiedad de sus amos. Si acaso tenían un poco de derechos civiles y a muchos se les daba un poco más de dignidad o cuidado que a los animales domésticos. Estaba duro entonces. El Nuevo Testamento no promueve ni condena la práctica de la esclavitud, pero en todas partes se enseña que la libertad de la servidumbre al pecado tiene una importancia infinitamente mucho mayor que la libertad de cualquier yugo humano. Cuando hablamos acerca de un siervo, dos partes fundamentales. Alguien puede ser un siervo por fuerza o alguien puede ser un siervo voluntario. La definición habla acerca de alguien que es dueño de alguien. Y en el pueblo romano estaba permitido tener esclavos, y normalmente los esclavos eran usados, lastimados, en todos los sentidos. Pero cuando Pablo habla acerca de ser siervo de Dios, habla acerca de ser voluntariamente aquel que ama a su amo, aquel que dice yo estoy contento con Dios, aquel que dice yo estoy contento con lo que Dios ha hecho conmigo. Y Pablo entendió a perfección esa definición de ser siervo de Dios. Por eso es que Pablo se somete a Dios. Y sabe, nosotros que hemos conocido del Evangelio, nos sometemos y somos siervos de Dios porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos cómo Dios nos ha cuidado, nos ha provisto, nos ha levantado, nos ha perdonado. Sabemos que Dios es un Dios de amor y que cuida siempre de nosotros. Por eso nosotros nos sometemos a servir a Dios voluntariamente, porque Dios es amor para nuestras vidas. La epístola de Romanos es una preciosa epístola, como todas la Santa Escritura. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre, tenía una dualidad, era griego, pero también era judío. Dice la Escritura que Saulo era su nombre en hebreo, pero Pablo era en griego. Nacido de la tribu de Benjamín, de esa tribu él provenía, ciudadano romano. Nació aproximadamente en el mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo nació, en una ciudad llamada Tarso, de la ciudad de la provincia de Cilicia de Roma. Pablo se convirtió yendo en el camino a Damasco, dice la Santa Escritura. En esta carta de los Romanos habla de un objetivo principal, el cual es la justicia que proviene de Dios para salvar a hombres condenados al pecado y a la maldad. Dios, a través de su regalo, viene a entregar esa salvación que el hombre no podía obtener por sí solos. Romanos habla acerca del regalo que Dios tiene para nosotros. La epístola de Romanos la escribió el hermano Tercio, fue el que escribió en Cencrea, aproximadamente en el 56 después de Cristo, cuando esto es lo que está sucediendo con la epístola a los romanos. De pronto tendría yo que preguntarle: ¿quiénes somos ustedes, usted y yo? Bueno, lo primero que diríamos, bueno, yo soy de tal familia, yo soy de tal país,
yo tengo tal características. Y nosotros en lo humano miramos el exterior, pero Dios mira el interior. Por eso es que dice la Santa Escritura, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Note, Pablo, antes de ser un siervo, Pablo fue un fariseo de fariseos persiguiendo a toda la iglesia de los cristianos. Y de pronto, ustedes y yo, antes de venir a los caminos de Dios, éramos alguien diferente. Probablemente no perseguíamos a la iglesia, pero estábamos en la oscuridad, estábamos en el pecado, estábamos en la maldad, estábamos exonerados de la presencia de Dios. Eso es lo que éramos usted y yo antes, sin Cristo. Pero cuando llegamos a los caminos de Cristo, todo lo que nosotros teníamos fue deshecho, extirpado, quitado, olvidado, perdonado. No más de lo que éramos antes para venir a ser siervos de Dios. Pero note, antes de que llegáramos a ser siervos, usted y yo, Dios tuvo que hacer algo en nosotros. Nadie pasa de la oscuridad a ser siervo de Dios. No. Primero, antes de que podamos ser siervos, usted y yo fuimos hombres y mujeres, como dice la Santa Escritura, en Romanos 5:19, por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, Él nos constituyó a nosotros justos. Antes de ser siervos, Dios nos declaró justos delante de su presencia. Ese es un regalo inmenso que Dios solamente Él puede darnos. Isaías 53:11 dice de esta manera, que justificará mi siervo justo a muchos. Antes de ser siervo, Dios nos justificó a usted y a mí. Y dice, antes de que ustedes sean siervos, Cristo Jesús, el justo, el santo de Israel, vino para que usted y yo podamos ser muchos. Y cuando hablamos de muchos, hablamos de todas las generaciones, hablamos de su generación, de las próximas generaciones y las generaciones de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y de todos los demás. Para venir a salvar a muchos, dice la Santa Escritura. Primera de Juan 2:2 dice, sino también a todos los del mundo vino a salvar nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos da un desafío. De pronto ustedes y yo tenemos la capacidad de agradar al mundo o agradar a Dios. Va a depender en dónde nos encontramos. ¿Nos encontramos agradando al mundo o nos encontramos agradando a Dios? Note, cuando hablamos de alguien que sirve a Dios, a pesar de tener un historial como lo tuvo David, en esencia fue un pastor de ovejas, cuidaba su rebaño, pero Dios lo levanta y le dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser más el pastor que estaba allá solo en el campo, ahora vas a cuidar toda una nación. Cuando ustedes y yo estábamos en el mundial, Dios nos conocía y Dios nos dio capacidades. Pero ahora que ustedes y yo estamos delante de Dios, todas esas capacidades, todas esas posibilidades que Dios nos dio de poder avanzar, de poder crecer, de poder aprender, de poder hacer, todas esas capacidades ahora delante de Dios como siervos se van a perfeccionar. Y se van a perfeccionar con un propósito, el que usted pueda ser de bendición para todos los que están a su alrededor. Note, David se convirtió en un rey que cuidó al pueblo de Israel, que lo ensanchó, las fronteras crecieron, la bendición vino, la abundancia llegó y el favor de Dios estuvo sobre todo el pueblo de Israel, porque este hombre fue llamado siervo y se dedicó a cuidar y a proteger el pueblo que Dios le ha dado. Amén. Lo que le quiero decir es esto: cuando ustedes y yo estamos frente a ese ministerio que Dios nos ha dado, y cuando hablo de ministerio no estoy hablando únicamente de lo que está en la iglesia, estoy hablando del ministerio que usted tiene como su trabajo, como su profesión, como su familia, como hijo, como padre, como madre, como familiar, como cualquier cosa que usted tenga. Hablo de ese ministerio que Dios le ha entregado en sus manos.
Dios se lo ha entregado para que usted tenga cuidado delante de ellos y se olvide de servir más a los hombres y nos enfoquemos en servir a Dios. Un siervo es el que sirve a Dios. Pero note de pronto, las influencias del mundo son invitadoras. Tan invitadoras que llega el momento que provocan el que usted y yo nos olvidemos de Dios. Que nos distraigamos por algunas circunstancias. El enemigo es mentiroso, pero perfecto en mentira. Que nos presenta ciertos planes y ciertos panoramas de la vida para que nosotros creamos que a veces estamos haciendo cosas buenas, pero en realidad nos estamos olvidando de Dios. Lo que le quiero decir es esto. De pronto nos pone demasiado trabajo para no buscar lo mejor que tenemos que buscar, que es a Dios, y enfocarnos en el trabajo. Yo no digo que no sea malo, dice el Señor, el que no trabaje, que no coma, pero el Señor pone espacios y parámetros y tiempos donde usted y yo podemos realizar nuestras actividades. En otras palabras, ¿sabe qué? El diablo de pronto nos pone, pásate 3 o 4 o 5 horas en la televisión porque viene tu programa favorito, y viene Laurita, y vienen las noticias, y vienen aquellos, y viene la novela, y viene ese programa, y a veces nos invitan esas cosas. Pero ¿sabe? Tenemos nosotros que recapacitar y decir, Señor, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en estas circunstancias? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuántas horas estoy usando a la semana? ¿Cuántas horas estoy usando al mes? ¿Cuántas horas al año? Y nos vamos a dar cuenta que a veces invertimos más tiempo en lo de afuera que en buscar de Dios. Cuando Dios debería de ser el primero en nuestras vidas. Por eso dice la Santa Escritura en el libro... en el libro de la Escritura, que ustedes de pronto van a servir a los hombres más que a Dios. De pronto vamos a servir más a los hombres que a Dios. Y sí es cierto, en muchas circunstancias. A mí me ha pasado. Yo también he pasado por lo que usted ha pasado. Yo también me distraigo de pronto en lo que me distraigo. Pero sabe que algo que usted y yo tenemos, que el poder del Espíritu inmediatamente nos trae a redargüimiento y nos despierta y nos levanta. Este fin de semana estuvimos jueves, viernes y sábado en tiempo de ayuno y de oración. Y sabe que hacía años que no hacíamos eso. Estábamos tan ocupados en ir y hacer y regresar y venir y construir y planear y a veces de pronto venimos con los planes de Dios y le decimos, Señor, te traigo ya los planes para que tú nos bendigas. Y el Señor de pronto toma los planes y dice, yo no estaba en este plan cuando tú lo estabas escribiendo. Yo no estaba en este plan cuando tú lo estabas pensando. Yo no estaba en este plan cuando lo estabas hilando. Y ahora me los traes para que yo los bendiga. Cuando deberíamos de hacer, Señor, delante de tu presencia, indícanos, háblanos,ínstanos. Danos pensamientos, ideas, háblanos a la vida, al corazón, para que nosotros podamos plasmar los planes que tú quieres que nosotros hagamos. Se los voy a decir por qué. Cuando ustedes y yo hilamos nuestros propios planes, son planes imperfectos, porque provienen de nosotros. Pero cuando ustedes y yo buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y le queremos servir a Él, Él nos va a hablar, Él nos va a dictar, Él nos va a enseñar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para el 2020. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con sus hijos? De pronto, madres, padres, yo sé que ustedes me van a entender en lo que les voy a decir. Usted está orando por sus hijas, está orando por sus hijos. Usted está trabajando, sus hijos están en la escuela, sus hijos están en el trabajo. Pero de pronto, como usted tiene una comunión con Dios, viene su hijo, viene su hija, y usted lo mira cabizbajo, usted lo mira triste, o lo mira con una actitud diferente, y Dios en su corazón le revela inmediatamente lo que su hijo o su hija están pasando. Usted se acerca a su hijo, a su hija y le dice, ¿qué te pasa? Oh, no me pasa nada, mami, no me pasa nada, papi. No me digas eso, pero yo sé que algo te pasa. Yo sé que estás pasando porque te veo triste, te veo cabizbajo. Y usted empieza a descubrir el corazón de ese muchacho, de esa muchacha. Y el muchacho se sorprende que usted le está hablando al corazón porque Dios se lo reveló, porque usted tiene una comunión con Dios. Amén. Así es. Lo que le quiero decir es esto. Hilemos nuestros planes, pero delante de Dios. Sirvamos a Dios con todo el corazón antes
de ser en los siervos que Él quiere que nosotros seamos hallados. Primera de Corintios 4, del 1 al 2, dice de esta manera: servidores de Cristo y administradores de los misterios, sean hallados fieles, que en este próximo 2020 usted y yo seamos hallados fieles delante de Dios. ¿Qué es lo que le dio Dios? Yo no sé qué es lo que de Dios le ha dado, pero sea fiel a Dios a través de lo que usted tiene. Sea fiel a Dios a través de lo que Él le ponga en el corazón y en la mente. Sea fiel. Dice la Escritura: hombres y mujeres fieles desea Dios. No sacrificio. Ningún sacrificio pudiera ser bien recibido delante de Dios. No. Pero Dios nos invita a que en este 2020 usted y yo seamos hombres y mujeres fieles delante de Dios. Y sabe, cuando hablo acerca de ser fieles, hablo acerca de tener una conciencia limpia de todo pecado y de toda maldad. Hablo acerca de poder confiar plenamente que Dios está con nosotros. Y cuando sabemos que Dios está con nosotros, entonces la bendición viene, porque en el momento que usted levante oración y petición delante de Dios, debido a que tiene conciencia limpia y que usted conoce el poder de Dios, la bendición vendrá sobre usted y sobre los suyos. Pero falta que usted y yo entremos a ese punto de ser hombres y mujeres fieles delante de Dios, para que entonces el poder del Señor se pueda mover en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 6:20 dice de esta manera: comprados por precio, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. 20:20, glorifica a Dios en tu espíritu y en tu cuerpo. Glorifícalo. Tú eres el templo de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De qué manera estás tú cuidándote? Solamente tú sabes. Solamente Dios sabe. Pero Dios te invita en la palabra: adora a Dios en espíritu, adora a Dios en tu cuerpo, porque le pertenecen a Dios. Es decir, el cristianismo no es únicamente venir este domingo y salir de este lugar y pensar que ya cumplí y hacer lo que me venga en lo que quiera hacer. No. El cristianismo es adorar a Dios en espíritu, pero también en tu cuerpo, porque somos el templo de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Solamente tú sabes. Pero Dios nos invita para que seamos fieles, jóvenes. De pronto miramos un programa y eso nos pasa a nosotros, a cualquiera de nosotros. Las películas hoy, aunque le pongan de pronto G, ya vienen algunas escenas que están un poco difíciles. Y uno tiene que estar luchando con esas cuestiones. ¿Sabe qué? Decirle: Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis ojos, limpia mis labios, y pedirle perdón a Dios, porque queremos ser fieles en la mente, en el corazón, en el espíritu, pero también en el cuerpo delante del Señor, para poder entonces ser hombres y mujeres siervos delante del Cordero de Dios. Pero cuando Pablo habla acerca de ser un siervo, habla acerca de poder complacer a su amo. Y lo que ustedes y yo queremos hacer en el 2020 es complacer a Dios. Yo no sé qué pasó en el 19. Nosotros complacimos a Dios, tratamos de complacer a Dios, pero hay algo en nuestro corazón. Seguro estamos que en el 2020 seguiremos complaciendo a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Y dice la Escritura: complace a Dios que te ama. Y todos los días ustedes y yo nos tenemos que levantar pensando en que tengo que complacer a Dios en mi propio caminar, en mi propia vida, en mis propias acciones. Complacer a nuestro Señor. Efesios 6:6 dice: de todo corazón, haciendo la voluntad de Él. De todo corazón. Permítame parar un poquitito. De todo corazón. De pronto vamos a realizar cosas que las hacemos y las realizamos por un motivo diferente. Pero Dios mira lo profundo de nuestros corazones. Amén. De pronto, esta iglesia no, pero de pronto a veces el propio cristiano se convierte en un hipócrita. Le voy a decir por qué. Porque cuando hacemos algunas cosas, las hacemos con una doble intención. Probablemente para complacer a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero Dios verdaderamente mira las intenciones de nuestro corazón en lo que estamos haciendo.
Lo que le quiero decir es esto: cuando usted extienda la mano para ayudar a alguien, hágalo en el nombre de Cristo Jesús, sin ninguna doble intención, para que no lo miren, para que no le aplaudan, para que no se levante el cuello, para que no le digan qué bien que estás haciendo. No, haga las cosas como para Dios, porque Él mira nuestras intenciones. Así es, Señor. Poquito más profundo. Cuando ustedes y yo estemos en familia, aprendamos a amarnos verdaderamente con el corazón en la mano, uniendo nuestro corazón con nuestros seres queridos, sin buscar lo propio nuestro, sino buscar que los que están a nuestro alrededor puedan ser bendecidos, siendo hombres y mujeres fieles que hacemos las cosas de todo corazón para que Dios se dé cuenta. Y cuando Dios se empieza a dar cuenta de mis intenciones, por ejemplo, hay gente que dice: yo no puedo dejar de tomar, y siguen tomando. Por supuesto que no van a dejar de tomar, porque lo están haciendo por sus propias fuerzas, pero no invitan al Espíritu Santo para que les ayude. No van a poder por sus propias fuerzas. Se necesita la intervención divina de Dios para poder. Entonces, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué? Existe el deseo y la intención de dejar de tomar, por decir algo, y Dios le da la fuerza a esa persona para primer día dejar de tomar, y segundo día dejar de tomar, y siento que me estoy muriendo, y la cruda la tengo bien fuerte, y ya siento que quiero ir a la licor, y siento que quiero cerveza, y siento licor, y pudiera ser cualquier otro vicio. Y cuando Dios mira la intención del corazón, el Espíritu Santo corre a ayudar a esa persona para darle las fuerzas necesarias y sacarlo de donde se encuentra. Amén. Pero se necesita, es decir, Dios es tan caballeroso que Él espera nuestra primera intención. ¿Por qué le digo esto? Pedro estaba en la barca y le dijo al Señor: ven. En otras palabras, le dijo al Señor: el milagro ya está hecho. 20, el milagro ya está hecho, ven. Y ustedes y yo de pronto nos encontramos en la barca y hay miedo al querer poner un pie a la orilla de la barca, y aún hay más miedo al querer apoyarnos e impulsarnos para entrar al agua, porque hay miedo. Pero dice el Señor: ven, usa la fe, usa la confianza. Tú eres mi siervo, tú me conoces, que yo te voy a responder, pero tienes que empujar para poder entonces dar este paso de fe. Y cuando ustedes y yo bajamos de esa barca en el 2020, vamos a ver milagros y prodigios realizándose en medio nuestro, porque hemos cumplido delante de Dios de caminar en fe, en confianza delante del Señor. Amén. Pero se necesita que usted lo haga. Se necesita que usted se baje de la barca. Y entonces podremos caminar en fe delante de Dios, siempre con la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 2020 es un desafío. Apenas estamos empezando, pero en el 2020 hay un gran desafío, porque Juan 3:29 dice de esta manera: todos ustedes son amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos ustedes son llamados a ser amados y santos de Dios, incluyéndose usted, incluyéndome yo. Amados de Dios. Y cuando hablamos acerca de alguien ser amado de parte de Dios, habla acerca del beneficio que Dios tiene para nosotros. Yo me siento bendecido, hay otra palabra que ahora no encuentro, pero yo me siento contento de saber que soy amado de parte de Dios, de que somos, la iglesia es amada de parte de Dios. Por eso le decía al principio, nosotros miramos el exterior, pero Dios mira el interior. Somos sus hijos, no tiene diferencia. Tal vez nosotros hagamos diferencia, pero Dios no hace ninguna diferencia, porque somos amados para Dios. Y Pablo dice: yo soy un siervo de Dios por voluntad, porque yo sé que mi Dios me ama, y soy un amado y soy un santo de Dios. Por eso me someto a Dios, y Dios hace grandes milagros a través de Pablo. Lo que le quiero decir es esto: espere el 2020 que Dios va a hacer grandes milagros a través de usted, a través de su vida, a través de su ministerio, porque usted es un hombre y una mujer amado, santo de parte de Dios.
santo de parte de Dios. Es muy bonito cuando de pronto los hermanos, y estoy terminando, los hermanos me dicen, pastor, oré por mi hijo, oré por mi hija, y sentía ella un dolor tremendo en el ojo, en la cabeza. Oré y se le quitó instantáneamente, y esa presión de quererse volver loco, se fue todo espíritu maligno. Toda enfermedad proviene de la oscuridad, pero en el nombre de Jesucristo somos libres. Somos libres cuando ustedes y yo proclamamos, y el Espíritu de Dios corre en el nombre de Jesucristo a liberarnos, a mostrar milagros y prodigios, porque nos levantamos en fe delante del Señor. Pablo era un siervo de Dios, de Jesucristo, del Todopoderoso. Dice, siervo del Padre Celestial, pero siervo de Jesucristo. Que nos convirtamos en una iglesia que es sierva de Dios, del Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y después de lo demás, todo vendrá por añadidura. La bendición, el cuidado, la abundancia, la protección será añadida, porque somos siervos de un Dios vivo. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie en esta preciosa tarde, mientras los ujieres avanzan para poder entonces continuar con nuestra celebración en esta tarde. Para poder tener éxito hay que tener confianza. Para poder tener éxito tenemos que tener confianza en Dios. Le voy a invitar a que usted cierre un momentito sus hijos y vamos a recapacitar en este mensaje. ¿Cómo la pasó usted? ¿Cómo la pasó? Bájale un poquito, ¿ves? ¿Cómo pasó usted en el 2019? ¿Cuáles fueron los desafíos que usted enfrentó? ¿Cuál fue el tiempo que usted invirtió buscando a Dios? Solamente usted y yo sabemos esa pregunta. ¿Nos alejamos por alguna circunstancia? ¿No cumplimos por alguna circunstancia? ¿Hicimos lo que no era correcto por alguna circunstancia? Déjeme decirle, no permita usted que el diablo venga y ponga pensamientos de derrota, si es que hubo en el 19. El nuevo pensamiento es, hijo mío, hija mía, tú eres mi amada. Y usted es una amada, usted es un amado de Dios. Y en base a que somos amados de Dios, entonces nos podemos convertir en esos hijos deseados, esperados, bendecidos de parte de Dios, convirtiéndonos en no únicamente cristianos de domingo o de nombre, sino verdaderamente unos siervos delante de Dios, sabiendo que Él ha limpiado nuestras conciencias, sabiendo que en Él tenemos confianza, sabiendo que la bendición proviene de Él. Y cuando ustedes y yo caminamos en integridad, como dice el Salmo 26, camino en integridad delante de ti, porque no me he sentado en mesa de escarnecedores. Cuando ustedes y yo caminamos delante de Dios de esa manera, no hay diablo, no hay espíritu que se interponga en nuestro camino. Y el propósito por el cual trajimos este mensaje es: el 2020 empieza, y es necesario que empecemos, pero tomados de la mano de Dios, que busquemos esa presencia poderosa. En este tiempo vamos a mirar grandes cosas. Y cuando se levante el ejército, así como le dijeron a ese rey, ¿cuál es tu confianza? Mira que el ejército te está rodeando. Cuando le pregunten a usted cuál es su confianza, mi confianza está en mi Redentor Jesucristo, y Él expulsará a todo ejército contrario. Mi confianza está en Dios, porque habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo las sombras del Omnipotente en este 2020. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en este tiempo para la gloria de Dios, porque Él mira nuestros corazones. Queremos tener éxito, busquemos al que nos puede dar éxito en la vida, pero en lo espiritual. Para poder tener éxito, lo primero que tenemos que hacer es
ponernos a cuentas con Dios antes de sentarnos a la mesa. Y Pablo dice que había muchos enfermos y algunos ya habían muerto porque estaban tomando la cena del Señor de una manera indigna. Primera de Corintios dice que invita a la iglesia para que nos ponamos a cuenta delante de Dios. En otras palabras, para que pidamos perdón a Dios en lo que tengamos que pedir perdón, y Él nos restaurará, porque Él es un Dios de restauración. Iglesia, ahí donde usted está, tomemos unos segunditos, un minuto para ponernos a cuenta delante de Dios y pedirle perdón a Él. Ahora que usted y yo nos hemos puesto a cuentas delante de Dios, estamos listos para sentarnos a la mesa del Todopoderoso. Y dijo Pablo, dijo nuestro Señor en la primera carta de los Corintios, que después de haber cenado, tomó los elementos, tomó el pan y tomó el vino. Puede pasar. Le voy a invitar para que usted tome los santos elementos en su mano y los mantenga un momentito, porque vamos a participar todos juntos. Y dice la carta que Dios ha hecho un nuevo pacto. Y cuando dice un nuevo pacto es porque el viejo ha sido ya terminado. Hay un nuevo pacto. Este pacto ha sido hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que tiene el poder de limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y hacernos criaturas nuevas para su honra y para su gloria. Este es el nuevo pacto que Dios ha hecho en favor de los hombres. Pero también dice el Señor en su palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Que en este próximo año 2020, si en algún momento usted se encuentra enfermo o enferma, usted pueda proclamar la palabra de Dios y decir y repetir lo que dice en la Escritura: que por las llagas de Cristo toda enfermedad fue llevada en el cuerpo de nuestro Señor. Su cuerpo latigado, su cuerpo lastimado. Y en sus manos usted tiene, en sus manos usted tiene este nuevo pacto: la sangre derramada en la cruz, el cuerpo lastimado, lacerado, latigado. Tenemos la salvación, pero tenemos también la sanidad para nuestros cuerpos. En otras palabras, milagros y prodigios en favor de usted, porque usted es amada, santo de parte de Dios. Y como amados y santos de parte de Dios, le voy a invitar que usted levante los elementos delante del Todopoderoso y que empiece su garganta a darle gracias. Gracias por el 19, pero gracias por este año 2020. Gracias por los milagros. Gracias, Señor Padre, por los prodigios. Gracias por el cuidado. Gracias por la abundancia. Gracias por los hijos, por las hijas. Gracias, Padre, porque saldremos y regresaremos en paz. Gracias por este nuevo pacto. Abra sus labios delante de Dios y empiece a darle gracias por lo que usted tiene en su vida, por lo que usted tiene en sus manos. Dele gracias a Dios por ese sacrificio. Dele gracias a Dios por lo bueno que Él es. Dele gracias a Dios por el cuidado de que Dios expulsa todo demonio, por el cuidado de la noche, por el cuidado del día, por el cuidado del trabajo, por el cuidado de la salud que nos da. Dele gracias a Dios por el cuidado de los nuestros. Dele gracias a Dios porque hay un nuevo pacto, porque somos su pueblo. Y sabiendo que hay un nuevo pacto en Cristo, entonces delante de Él participemos de los elementos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, participemos de los elementos.